Hola, hola, buenos días. Seguimos en nuestras clases del día de hoy, martes 19. Vamos a trabajar con el tema de la educación nacional. Acá te he puesto el aprendizaje esperado. No te preocupes, más adelante vuelve a aparecer. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar el día de hoy. Acá tenemos el aprendizaje esperado. Perdón, el tema del día de hoy es la solidaridad de México hacia los pueblos de conflicto. Eh, Recuerda que la educación nacional la vimos la sesión pasada, hoy nos toca la solidaridad de México hacia los pueblos de conflicto y el aprendizaje que vamos a trabajar el día de hoy es investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y su importancia. Bueno, vamos a seguir hablando sobre lo que ocurrió eh, inmediatamente después de la Revolución Mexicana y cómo se dio, o se fue siguiendo la vida o intentando sacar a México de todos los remanentes que dejó la independencia de México. ¿Vale? Hoy hablaremos significativamente de la solidaridad, porque fíjate, algo muy curioso de lo que ocurre con la mayoría de los países que han tenido una guerra o que han pasado dentro de su historia, que son muchos, dentro de su historia por situaciones de rebelión, como es México, que ocurre que cuando eh, ellos se enteran o saben o conocen que otros países presentan dificultades como ellos quieren ayudar, apoyarlos en medida de lo que puedan, ¿sí? Habrá situaciones en las que no pueden ayudarlos del todo, pero en lo que algunas características o situaciones que a ellos les competen, la mayoría de los países se vuelven muy empáticos, ¿vale? Recuerda que la empatía es ponerte en el lugar del otro y cuando tú ya has pasado por una situación de guerra, una situación difícil, pues para ti es mucho más sencillo ponerte en los zapatos del otro país que se encuentra en guerra por esta situación. ¿Ok? Bueno, te voy a platicar un poco sobre lo que está acá en esta línea de tiempo, en esta cadena de secuencias, ¿sí? En 1936, los defensores de la República, se presentó una guerra civil en España, que esta era, se estaban enfrentando los defensores de la República contra el gobierno militar, ¿sí? En el gobierno militar era el bando de Francisco Franco, el jefe militar, y tenían el apoyo de países como Alemania e Italia, ¿sí? Entonces era mayoría de los que estaban con el gobierno. Recuerda que la milicia y los militares apoyan al gobierno siempre, y estaban en contra de estas personas que se hicieron llamar defensores de la República. ¿Sí? En cuanto Lázaro Cárdenas, que era nuestro presidente en aquel entonces, en 1936, se entera, ¿sí? Apoyó la causa republicana, es decir, él inmediatamente mandó o se puso de empático con los defensores de la República, porque recuerda que en México pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros éramos un grupo pues, de campesinos, de indígenas, que estábamos hartos de muchas injusticias y que enfrentamos a los militares, ¿vale? En 1937, ¿sí? Llegaron al país españoles que huían de la guerra y la represión franquista. Es decir, una manera de apoyar de Lázaro Cárdenas no nada más fue mandando tropas a este país como apoyo, sino que también permitió, ¿sí? Que algunos españoles pudieran venir acá a México y quedarse con nosotros para poder eh, resguardarse durante este periodo de guerra, ¿sale? En 1939, al terminar la guerra, ¿sí? Porque déjame decirte que esta guerra la ganaron en España, la ganó el gobierno francista, le llaman, que era de Franco, del Franco, lo ganaron ellos. Miles de españoles llegaron a México, obviamente porque lo que estaban haciendo es que huían de esta dictadura. ¿Sí? Aquí te pongo una foto de los niños que vinieron como refugiados, se llaman, a causa de la guerra civil. Y este que está aquí es Lázaro Cárdenas, nuestro presidente.
¿sí? Como eran muchos los españoles que ya estaban viniéndose para esas fechas, se fundó la Casa España, que hoy en día se conoce como Colegio de México, allá en la Ciudad de México. ¿Sí? 400 niños se les vinieron o se les dio refugio, que fueron estos niños con los que están en la foto, obvio no están los 400 ahí, y se les conoció a estos niños como los niños de Morelia, porque fueron instalados en un sanatorio de esta ciudad bajo la protección inicialmente del gobierno mexicano. ¿Sí? Estos niños enseñaron sus juegos a los mexicanos, así como las canciones de guerra que cantaban en su país. Muchas de sus costumbres fueron adoptadas por los habitantes de Morelia y hoy en día son parte de la cultura de México. De hecho, por esta misma razón, es que en Morelia existen familias con apellidos españoles, porque estos niños pues obviamente crecieron, ¿sí? Y se casaron en ese lugar y formaron su familia. ¿Sale? Acá te pongo también en un comedor sanitario donde están los niños. Y obvio es importante, aunque es triste que te lo mencione, es importante decirte que los niños llegaron solos al país, no venían sin sus papás, ¿sí? El apoyo que se les dio era nada más traer a estos niños de la guerra, sacarlos, porque pues, obviamente estaban en una situación de mucho conflicto y sus vidas corrían riesgo, pero únicamente se apoyó a los niños, ¿sí? Ahora te voy a pedir que por favor observemos el siguiente video. Ok, observemos el siguiente video, por favor. La salida a la Ciudad de México desde Córdoba a Veracruz comenzó a las 5 de la mañana, tal como lo acordaron en asamblea los integrantes de la caravana migrante. No se dispersen solos, váyanse en grupos, señores, en los buses para que no les vaya a pasar nada en el camino. Caminaron hacia la autopista que atraviesa 3 estados del país antes de llegar a la capital. Algunos pudieron abordar un vehículo rápidamente. Algo cansada, pero ahí vamos. Ya un día que adelantemos es de darle gracias a Dios. Hubo quienes prefirieron caminar un poco y así evitar los tumultos para subir a un camión, una pipa o una camioneta que los avanzara un tramo de los 230 kilómetros que les esperaban antes de arribar a su destino. En las casetas de peaje se podían ver grupos de centroamericanos, quienes con la ayuda de la Policía Federal lograban el anhelado jalón. ¡Solo mujeres! ¡Mujeres y niños! ¡Solo mujeres! Ya en la ciudad, una de las más grandes de América Latina, caminaron hasta el albergue ubicado en la alcaldía de Iztacalco. Hace falta agua embotellada, hace falta cosas para bebés, hacen falta Gerber, por ejemplo, yo les pediría que trajeran algo de comida enlatada para niños, hace falta leche, aquí no hay absolutamente nada para bebés. Durante 18 días recorrieron 1.180 kilómetros. Aquí descansarán y definirán el camino que los llevará a la frontera con Estados Unidos. Ok, déjame comentarte ahora que este video te lo puse porque en nuestro país no es la primera y estoy segura que no es la última. México apoya a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Yo te he puesto este ejemplo para que quede claro, porque muchas veces nos vamos con la idea de que cuando escuchamos guerra solamente cuando existe una situación de agresiones es cuando México apoya, ¿no? Y no, México, esto fue en el 2018, México también ha apoyado a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como fueron o son las personas inmigrantes de países de América Central, ¿sí? Como Guatemala, El Salvador, que querían llegar a Estados Unidos y tenían que atravesar nuestro país. Entonces, en lugar de ser México un país que cerrara sus puertas y que los encarcelara, lo que hizo fue el brindarles apoyo, de cierta manera, apoyo no económico, pero sí en apoyo de permitirles el paso, el libre acceso por México, por nuestro país, y él inclusive, ya escuchaste, brindar refugios a ellos, ¿no? En ciertas partes del país. Ok, bueno, te voy a pedir que finalmente copies en tu libreta la cadena de secuencias que te presenté con anterioridad
Y por mi parte, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la materia de historia, nos vemos más tarde en materia de ciencias naturales. Besitos, chao.